Buenos días, profesor. Nuestro proyecto AFPRO consistirá en el desarrollo de una herramienta software la cual nos ayudará a calcular el área de cobertura de las antenas utilizando integrales. Los integrantes del grupo es Miguel Mariluán, Diego Robledo, Dayana Rojas y Benjamín Cortés, quien les habla. El profesor a cargo de la asignatura de cálculo integral es Marcos Vega y somos de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes. Nuestro proyecto en sí es una herramienta software esencial para el área de telecomunicaciones, ya que su objetivo principal será calcular con precisión el área de cobertura de cualquier antena. En sí, el usuario tendrá la flexibilidad para poder ingresar funciones matemáticas que así describirán el patrón del alcance radial de la antena. Además de la función de cálculo, el proyecto incluye una fase de análisis de errores, ya que el software comparará con exactitud las diversas aproximaciones numéricas. El tema de investigación de nuestro proyecto será calcular el área de una que cubrirá una antena, la cual se utilizará una función para así poder lograr medir el alcance que tendrán diferentes direcciones. Para ello utilizaremos el cálculo de áreas utilizando integrales, aproximación de áreas, que para ello utilizaremos el método de Riemann y Gauss y las funciones continuas que se aplicarán hacia un fenómeno real. Nuestras principales problemáticas serían la dificultad para determinar el área real que cubrirá la antena, la necesidad de aproximar el área con distintos métodos y las variaciones de cobertura que tendrá según el patrón de alcance. En sí, el objetivo general es calcular el área de cobertura de la antena utilizando cálculo integral. Con ello, a la vez, nos permitirá evaluar qué tan precisos son los métodos matemáticos que utilizaremos. Ya, en sí, los objetivos en específico también son representar el patrón de cobertura mediante la función continua, calcular el área cubierta utilizando herramientas de cálculo, compararemos las aproximaciones del área mediante distintos métodos numéricos y analizaremos cómo cambia la cobertura según la forma de la función utilizada. Las preguntas serían: ¿qué área cubre realmente la antena según el modelo utilizado? ¿Qué método de aproximación entrega un resultado más cercano al valor real? ¿Cómo varía el área si cambia la forma del patrón de alcance? ¿Y qué tan sensible es la cobertura ante pequeñas variaciones en la función? Temas iniciales involucrados son las funciones que representan el alcance de una antena, el cálculo de áreas en plano mediante integrales. Calculamos y aplicamos las aproximaciones de Riemann y Gauss. Analizamos el comportamiento de una función en diferentes direcciones. Y finalmente relacionamos el modelo matemático y la cobertura real en telecomunicaciones. En el cronograma del proyecto podemos ver que nos basamos en semana 1, semana 2 y semana 3. En la semana 1 podemos definir el tema, la problemática y las preguntas. E igualmente podemos modelar la función que representa la cobertura. En la semana 2 calculamos el área mediante integrales. Aplicamos aproximaciones de Riemann y Gauss. Y en la semana 3 analizamos cambios en la función de cobertura y complementamos la PPT final para preparar este video. Las herramientas tecnológicas que usamos es GeoGebra para graficar y visualizar el patrón de cobertura. También usamos Python para calcular las integrales y las aproximaciones de forma precisa. Las herramientas nos permitieron visualizar mejor el patrón de alcance, realizando los cálculos repetitivos de aproximación más rápido y nos ayudaron a comparar los resultados y generar evidencias. Para avanzar en nuestro proyecto, revisamos distintos materiales. Usamos apuntes del curso para entender mejor cómo trabajar con áreas. También revisamos contenido de telecomunicaciones para comprender cómo una antena cambia su alcance según la dirección. Hablamos con el profesor para confirmar que nuestro modelo era adecuado. Además, usamos programas que nos ayudaron a ver la forma de alcance y comprobar los cálculos. Toda esta información nos permitió construir un modelo claro y cercano a lo que ocurre realmente con una antena. En este proyecto usamos ideas matemáticas que nos permiten calcular áreas de manera precisa. Primero trabajamos con la integral, que es una herramienta que sirve para medir el área que queda debajo de una curva.
En nuestro caso, nos indica cuánta superficie alcanza la antena. Cuando calcular la integral exacta es complicado, usamos métodos de aproximación. Uno de ellos es el método de Riemann, que divide el ángulo en partes pequeñas para sumar varias áreas simples. El otro es el método de Gauss, que elige ciertos puntos importantes para hacer una estimación más exacta sin necesidad de muchas divisiones. Además, usamos funciones continuas que ayudan a representar cómo la antena cambia su alcance dependiendo de la dirección. Para relacionar las matemáticas con la cobertura real de la antena, representamos su alcance usando una función que depende del ángulo. Esto nos permitió calcular el área total que cubre, usando una fórmula que integra esa función en todas las direcciones. Cuando este cálculo era difícil, aplicamos los métodos de Riemann y de Gauss para obtener valores aproximados. Riemann entrega estimaciones básicas, mientras que Gauss ofrece resultados más cercanos al valor real. Gracias a esto, pudimos ver claramente cómo cambia el área de cobertura cuando cambia la forma del patrón de la antena. Para comenzar, escogimos un modelo que representará bien cómo una antena distribuye la señal. Probamos distintas funciones hasta elegir una que fuera sencilla de usar y que mostrara un comportamiento realista. Luego definimos nuestro plan, graficar la función, calcular el área exacta, hacer la aproximación y comparar los resultados. Durante el proceso revisamos nuestra idea y ajustamos algunos pasos para que el proyecto fuera más claro y ordenado. También usamos herramientas digitales como GeoGebra y Python para facilitar los cálculos y las gráficas. El resultado final fue un modelo claro de la cobertura y una comparación completa entre los modelos usados para calcular el área. Este es el funcionamiento de nuestra herramienta para calcular el área de cobertura de antenas. Ingreso R igual a 30 metros y A igual a 10 metros. La función es R igual a 30 más 10 por coseno. Adelante 40 metros y atrás 20 metros. Integral exacta. Primero calculamos con integral definida, dando de resultado el área de 2.984,51 metros cuadrados. Método de Riemann divide en 100 partes iguales. Vemos ejemplos de cálculos. Esto da un resultado de 3.004,93 metros cuadrados con un error de 0,68%. Método de Gauss, solo 10 puntos estratégicos con pesos óptimos, dando de resultado 2.984,51 metros cuadrados, con un error de 0. En comparación, la integral exacta de 2.984 con Riemann de 3.004 con error y Gauss 2.984 que resultó perfecto, se decide que Gauss es más eficiente. El gráfico muestra el patrón de área azul de 2.984 metros cuadrados, máximo 40 en rojo y mínimo 20 en verde. Resultados y conclusiones. Resultados obtenidos. Calculamos el área de cobertura como 2.984 metros cuadrados usando tres métodos. Riemann tuvo un error del 0,68%, mientras que Gauss fue perfecto. Conclusiones principales. Primero, las integrales definidas permiten calcular áreas reales de cobertura. Segundo, Gauss es más eficiente que Riemann porque logra mejor precisión en menos puntos. Y tercero, el modelo matemático representa correctamente el comportamiento direccional de antenas reales. El impacto de las asignaturas. Primero tenemos en cálculo integral que aplicamos integrales definidas y métodos de aproximación numéricas como Riemann y Gauss. En telecomunicaciones modelamos patrones de cobertura de antenas y analizamos su comportamiento direccional. En programación desarrollamos un código Python usando las librerías científicas.
El impacto de nuestra formación, este proyecto integra teoría matemática con aplicación profesional real, desarrolla competencias de modelación y análisis y refuerza el uso de herramientas tecnológicas del futuro laboral. Para nuestra bibliografía, utilizamos los apuntes, guías y presentaciones dadas en clases. Utilizamos también GeoGebra para graficar las funciones y representación del patrón de la antena. Utilizamos Python para el cálculo de integrales, aproximaciones numéricas y gráficos. Y de nuestra área de telecomunicaciones sacamos los patrones de antena y alcance. Muchas gracias.